Querida audiencia, ya toca conocer ahora una entrevista muy interesante donde vamos a conocer cómo se ha ido desarrollando, evolucionando la ciberseguridad ante la inteligencia artificial y después de la inteligencia artificial. En esta ocasión, nuestro invitado de honor es una joven promesa, un talento en el área de tecnología que tiene nuestro país de Bolivia y que aún, si bien sigue fungiendo como calidad de estudiante en el área académica, ya es todo un hacker profesional, incluso tiene ya una gran trayectoria de experiencia en el tema de empresas públicas y privadas. Nuestro invitado para esta entrevista es Iván Bernardo Pedraza Rodríguez. Iván, gracias por brindarnos este espacio. Sé que también sos muy ocupado, de hecho has tenido que hablar con la empresa, ¿no?, para que te den este momento para responder prácticamente esta entrevista. Y aprovechemos antes de iniciar con las preguntas como tal. Bueno, de parte de Adáptate Bolivia, te damos la bienvenida. Cristín Suárez, Luis Fernando Luján, somos los encargados de conducir esta entrevista y te damos este primer minuto para que puedas presentarte, ¿no?, a la audiencia. ¿Quién es Iván Bernardo Pedraza Rodríguez? ¿Cómo están a todos? Yo muy encantado de que me proporcionen este espacio para poder hablar de ciberseguridad y todos los temas relacionados a ellos. Bueno, mi nombre es Bernardo, soy Bounty Hunter independiente, he estado trabajando con muchas empresas en programas abiertos y cerrados como Preply, Happy y Favorcito, entre otras empresas con las que he estado trabajando. A su vez, fui premiado el 2024 como el hacker número 1 de Bolivia a través del programa de BPD o Vulnerability Disclosure Program del gobierno en hackers.bo del 2024 al 2025. Y bueno, un investigador de seguridad que constantemente genera proyectos. Estoy trabajando actualmente en un hedge fund de Londres. Y bueno, a su vez, estoy buscando vulnerabilidades, estoy encontrando algunos temas en Bookround y bueno, eso es lo que podría decir de mí. Soy un curioso de la ciberseguridad. Perfecto, Iván. Arranquemos entonces con la entrevista en sí. Este bloque de preguntas, primero vamos a enfocarnos cómo era la ciberseguridad ante la inteligencia artificial. Vamos a ver qué fundamentos, sobre todo, siguen mandando en este ámbito. Antes del boom de la IA generativa, que esto se generó con la famosa aparición del ChatGPT, ¿no?, de finales del 2022, ¿cuáles eran los 5 ataques más comunes y por qué funcionaban? A ver, hay que entender algo y casi todos los investigadores de ciberseguridad concuerdan con este tema. El mayor vector de ataque no es como tal una vulnerabilidad, es el ser humano. Entonces, el ser humano es una de las partes más débiles de un sistema. Puedes tener el sistema actualizado, no tener ninguna vulnerabilidad basada en versión, puedes guardar errores de lógica, pero la persona que maneja ese sistema es el verdadero vector de ataque. Entonces, uno de los ataques más usados en pandemia, en realidad, fueron ataques súper, se podría decir, estudiados de ingeniería social. Ingeniería social es básicamente utilizar la psicología para, mediante eso, poder hacer ataques de phishing, que es básicamente generar una página que parece ser la página de tu empresa, pero en realidad no lo es. Entonces, la mayor parte de ataques eran derivados de phishing y ingeniería social. Yéndonos al punto técnico, se podría decir de que también siempre ha habido este problema, y es que el humano que diseña el sistema a veces no guarda ciertos procedimientos de seguridad. Específicamente en Latinoamérica
hay muchas empresas que sufrieron ataques de un ataque que se llama inyección SQL, que es básicamente poner sentencias SQL dentro de un login, una URL o un parámetro dentro de la web que esté segmentado en PHP o el lenguaje en el que esté segmentado y desde ahí sacar la base de datos o información privilegiada a través de sentencias SQL. Ese era uno de los principales. Cross-site scripting, que es básicamente una mala configuración en JavaScript que permite ejecutar sentencias dentro de JavaScript en un campo abierto, que también es descendiente una vulnerabilidad llamada HTML que justamente permite insertar HTML en una web. HTML injection se le llama eso. También otra vulnerabilidad era Remote Code Execution, que es una vulnerabilidad que, bueno, estuvo muy presente en varios, antes de la inteligencia artificial por pandemia, en varios servicios. Me acuerdo de que salió una vulnerabilidad basada en Remote Code Execution con un servicio llamado Jenkins, que es como un servidor que permite gestionar más servidores, ¿no? Es como un orquestador. Entonces, era una vulnerabilidad muy común. El punto acá es de que todas las vulnerabilidades que estoy mencionando es por un error humano. Es por no hacer la configuración, se podría decir, de manera correcta, por no hacer la configuración lógica de manera correcta, por no actualizar los plugins. Entonces, yo creo que podría resumir antes de la IA que el verdadero vector de ataque éramos nosotros, los humanos. Muy bien, muy claro el mensaje. Y bueno, a ver, y en cuanto a práctica básica, hablamos de la higiene digital, ¿qué prácticas básicas prevenían la mayoría de estos tipos de incidentes? Nuevamente, como el humano es el mayor vector de ataque, se empezaron justamente en pandemia, cuando todo esto creció. Imagínate, todos estábamos encerrados, 100% pegados al computador, entonces éramos muy susceptibles a que nos llegue o a pasar algo, ¿no? Entonces, Sí. eh, lo que la mayoría de empresas hicieron es implementar capacitaciones con respecto a la ciberseguridad. Estas capacitaciones permitían a trabajadores, estudiantes, saber cómo deberían sanitizarse y cuáles eran estas prácticas. Uno, desde ya que tus datos son privados. No puedes compartirlos con absolutamente cualquier web. O sea, no puedes colocar tu correo dentro de las recomendaciones iniciales, ya sea en la ISO 27001, COVID y demás, eh, como planteamiento de seguridad de la información, tu correo es privado. No puedes colocarlo en cualquier lugar. Ahora, también a raíz de la pandemia nacieron empresas gigantes como Have I Been Pound, que es una herramienta que te permite ver si tu mail ha sido colocado en algún data leak de alguna empresa que tú utilices. Por ejemplo, yo puedo decir tranquilamente que uno de mis antiguos mails fue filtrado en esta aplicación llamada Deezer, porque fueron hackeados el 2014. Entonces, yo al percatarme de eso, inmediatamente lo que hice fue cambiar credenciales. En Twitch, el 2021 se filtraron un montón de credenciales, entre las que estaba mi antiguo mail. Entonces, tú tienes que saber, como medida principal, dónde colocas tus datos, con qué mail vas a usar para tu vida personal, qué mail vas a usar para tu vida profesional. Cuando segmentes tu información entre tu vida profesional y tu vida personal, es así cuando vas a generar a los temas. Ahora, también otro tema era el tema de la contraseña. La mayor parte de Sí. nosotros usamos la contraseña en todos los lugares. Es decir, tenemos la contraseña de nuestro Facebook, en nuestro Instagram y tenemos la misma contraseña en varios lugares y eso es un vector increíble. Porque una vez deducen tu principal contraseña, ya se pueden entrar a tus demás redes sociales. Entonces, otra cosa que se colocó en la pandemia, más o menos hasta el 2023,
eran los gestores de contraseñas. Se volvieron muy populares, como Dashlane y demás, que justamente las, los gestores de contraseña eran cruciales en el proceso para gestionar tus passwords, porque los generaban de manera randómica, es decir, los generaban de forma aleatoria y tú no sabías tu password, solamente el gestor de contraseñas sabía y tenías una contraseña maestra para el gestor de contraseñas. Entonces, eso te daba una protección más de seguridad, porque ninguna contraseña era igual a la otra y eran generadas por alfanuméricos, eh, por algún carácter de alfanumérico. Entonces, no era algo que se iba a quedar de forma, se podría decir, indeterminada en tu vida, además de que se generaban cada cierto tiempo. Y bueno, lo principal que creo que fue una de las grandes medidas es concientizar qué es lo que nos valían nuestros datos. No sé si tú sabías, el 2021 se filtró toda la base de datos de Facebook, de Ujú. todos los países. No sé si sabían eso. ¿En qué periodo? 2000. Habíamos escuchado, ¿no, Cristian? Pero no a profundidad. Bueno, el 2021 se filtraron la base de datos de Facebook Ujú. y se filtraron números, se filtraron correos, se filtraron credenciales en muchos casos. Y Bolivia fue uno de los países afectados. Entonces, ¿qué es lo que se hizo para poder arreglar todo este tema? Eh, Ujú. las personas se asustaron. ¿Por qué? Porque ya involucraba un riesgo real. Personas te escribían a tu WhatsApp sin tu consentimiento o de repente te llegaba un mensaje de una persona que no conocías de la India. Era por esta base de datos. Entonces la gente empezó a concientizarse de lo que realmente valían sus datos y empezaron a ser más, se podría decir, resguardados, al menos algunas personas, con dónde deberían poner sus datos o no. Porque en esa base de datos de Facebook del 2021, eh, salieron políticos, empresarios, o sea, era una base de datos gigante. Hay personas que yo conozco que incluso hasta ahora, personas, digamos, importantes, siguen en esa base de datos. Y bueno, fue un tema muy, muy jodido. Entonces, yo considero de que esas son las medidas básicas que uno debería tener para resguardar sus datos. No colocarlo en páginas web que tú no conozcas o que te parezcan un poco sospechosas, tener un gestor de contraseñas, verificar tus mails si es que constantemente han sido vulnerados o si han sido vulnerados en Java y Beanpound o estas herramientas que verifican tu mail. Y por último, tener el factor de doble autenticación. Una de las maravillas que ocurrió entre el 2020 y el 2021 fue el factor de doble autenticación, porque ya te pueden hackear el celular, pero el factor de autenticación de Meta no lo van a poder hackear, digamos. Tu cuenta va a estar resguardada. Entonces esas serían las medidas de protección que yo les diría a todos. Y por último, alguna recomendación rapidita, ¿cuál es tu postura con las personas que ya, ChatGPT, Gemini, ya nos estamos acostumbrando bastante a las guías generativas, incluso pagamos suscripción con algunas y nosotros brindamos información, sea de nuestro Ujú. trabajo, alguna información personal? ¿Qué postura tenés al respecto? No, a mí me parece absurdo. Me parece absurdo que las personas confíen en la IA. A ver, yo tengo un iPhone, tengo un iPhone 17. Están implementando el Apple Intelligence en esta generación de Correcto. manera nativa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me he asustado mucho cuando he configurado porque Apple, y es algo de lo que yo tengo queja, en esta generación de celulares, Apple me obligó a poner mi voz. O sea, literal, no podía iniciar no Ujú. podía iniciar la sesión sin que yo configurara el Apple Intelligence. ¿No? Y ¿cuál es el problema? Que ahorita hay mucha IA generativa que puede duplicar mi voz y puede generar algunos temas. Mi celular se activa diciendo, oye Siri,
Automáticamente, cuando digo, oye Siri, el celular interpreta mi voz y puedo hacer un montón de acciones en mi celular cuando está desbloqueado. Imagínate que yo lo deje Sí, en mi escritorio, venga una persona y diga, oye Siri, abre WhatsApp. Ahí van a tener todas las conversaciones de WhatsApp privadas que yo tengo, ¿no? Eh, ujú, y más allá de eso, creo que es recontra peligroso implementarlo en tus dispositivos como computadoras o demás, porque justamente Savitar, que es un youtuber de España que justamente yo sigo y admiro mucho, mostró un tipo de ataque que él le pidió a la inteligencia artificial que crea una reverse shell. Una reverse shell es básicamente un archivo que se inyecta dentro de tu sistema operativo para ejecutar comandos. Le pidió eso a la IA, ¿no? Y su computadora estaba desbloqueada y le pidió eso a la IA y luego le pidió que lo oculte, ¿no? Y la IA lo hizo en minutos. Puede ser de que tú tengas un ataque preparado, pero que la IA lo haga en minutos es peligrosísimo, ¿no? O sea, sí. no debemos depender de la inteligencia artificial, no debemos dejar que la inteligencia artificial maneje nuestros contactos, nuestras vidas. Yo creo que lo más peligroso de esta IA es que los humanos que se han metido con algo tan personal, tan, se podría decir, algo tan delicado como generar una conversación con una IA. ¿Por qué? Porque hay muchas Claro, que lo personas tomen que... como coach, como un psicólogo. Ajá. ¿Por qué? Porque literalmente estás hablando con una empresa multimillonaria que quiere tus datos. No tienes por qué comentarles de tu exnovia o que tu perro se ha muerto o tu estado bancario o que te han metido a este trabajo o mandarles contratos personales de tu servicio para que te resuma o haga esto o un PDF súper importante, mega secreto que te lo resuma. O sea, es, tenemos que entender que a estas empresas les vale un comino, les vale literalmente a OpenAI y Google y demás, les vale un comino que nuestra información es personal. El Así es. 2024, el 2024, y es lo que más me sorprende a mí, ChatGPT fue hackeado, ¿ya? Hubo una vulnerabilidad muy fuerte que, bueno, lo resolvieron en minutos, que permitía ver las conversaciones de diferentes personas que ellos lo habían puesto como público, ¿no? Entonces, en Google, con Google Docs, así podías investigar cada una de las conversaciones de diferentes personas. Entonces, imagínate, eres un empresario multimillonario y dices de que le estás engañando a tu esposa así con ChatGPT. Alguien agarra eso, ¡pum! Y te destruyen la vida. O de repente estás hablando de un tema secreto con el del gobierno, ¿no? Y le dices a ChatGPT y hasta por inteligencia Estados Unidos puede actuar, ¿no? Nadie debe confiar en las empresas multimillonarias sobre nuestros datos. Tus datos son tus datos y debes proteger tus datos. Eso es lo que les diría a las personas. Muy bien, Iván. Y ahora, a ver, teniendo este caso hipotético, cuando una empresa tiene un presupuesto limitado, ya conociendo, digamos, ¿no? Ujú, Que, por ejemplo, el factor humano es el principal vector de ujú. ataque, conociendo ya estos hábitos y medidas preventivas básicas que podemos hacer para evitar, digamos, los ataques mencionados. ¿Cómo se construiría Ajá. una postura de seguridad razonable teniendo un presupuesto limitado? ¿Cuál sería la prioridad? A ver, en orden. ¿Por cuál comenzaríamos? ¿Por cuál seguiríamos? Claro, a ver, el tema acá es de que con respecto a la IA, eh, nos puede facilitar mucho, digamos, para sistemas de threat hunting, que es básicamente búsqueda de amenazas. Yo creo que lo principal acá es de que las empresas que no tienen dinero se metan a programas de book bounty. Yo justamente estoy creando una plataforma que se llama Hack Tower. Esta plataforma lo que va a permitir es democratizar
que desde el negocio chiquitito que tiene una cafetería hasta la empresa multimillonaria que vende acciones en la bolsa de valores latinoamericana puede invertir en un programa de Book Bounty. Yo lo que les diría es paguen investigadores de ciberseguridad. Es decir, díganle, yo tengo un presupuesto de 50 bolivianos, ponte, si me encuentras una vulnerabilidad chiquitita a 500 bolivianos, y hay estudiantes que lo van a tomar como divertido. Van a reportar las vulnerabilidades a ustedes y de esa manera su equipo de desarrolladores va a poder, se podría decir, resolver todos esos problemas. Ahora, otro tema es de que tienen que tomar en cuenta de que ahora tenemos un montón de herramientas que nos permiten asegurar nuestros sistemas. AWS tiene herramientas para Web Application Firewalls, para firewalls, VPS seguros. Entonces, yo les recomendaría que se sostengan sobre las plataformas grandes. Y bueno, de último, ¿y por qué digo de último? De último, si no tienen el presupuesto para poder generar todo este tema, realmente analicen si es que vale la pena tener un negocio digital. ¿Por qué? Porque los hackers, aunque no lo crean, se fijan en cualquier target, los ciberdelincuentes. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo una pequeña cafetería, ¿no? No genero más de 1,000 bolivianos a semanal, digamos, ¿no? Entonces, digamos de que yo pienso de que ¿quién me va a atacar? O sea, ¿qué me van a robar? ¿Facturas, digamos, o van a destruir mi página? No, lo que les va a interesar es tu sistema de registro de clientes, porque de repente viene un millonario a tu cafetería para tomarse un café porque es la más vacía de la zona. Agarra, se mete y se compra un café, ¿no? Entonces sus datos es lo que en realidad le interesa al hacker. Yo creo de que para tener un negocio digital tienes que tener un presupuesto. No hay que ser como diferentes gobiernos, Venezuela y demás, que, haremos un sistema, ¡pum!, le meten software libre, le meten un sistema, plantilla, ¡pum!, listo, ya, negocio digital, ¿no? Una plataforma, un sistema. Y No, ¿por para, qué? y para un No, negocio porque digital, por ejemplo, Iván, que está iniciando, está en su primera fase, ¿de cuánto es un presupuesto razonable para tener aparte? para la seguridad, si tienes presupuesto, yo te recomendaría unos, no, entre pagarle investigadores y demás, yo creo que es razonable, digamos, unos $300 para tener, digamos, pequeños investigadores, estudiantes que quieran hacer pequeñas pruebas y demás. Ahora, también lo lindo del Book Bounty es de que hay un modelo que se llama Vulnerability Disclosure Program, que es básicamente una persona, por ejemplo, NASA tiene este modelo, que reporta vulnerabilidades por ayudar a la empresa y no recibe nada económico, es algo de reconocimiento. El gobierno tenía esta iniciativa, por ejemplo, y a mí me dieron un premio simbólico, me dieron 1,500 bolivianos al final del año por reportar más de 16 reportes de diferentes entidades. Entonces es simbólico, ¿no? Buenísimo. Yo, Sí. per- yo perdí el tiempo, básicamente, pero ayudé al país, ¿no? Perdí mucho dinero porque pues, si hubiera hecho esto con empresas privadas hubiera ganado más, pero ayudé al país. Ayudé al Así país. es. Entonces, yo les diría que hablan su modelo de Vulnerability Disclosure Program, ya sea con Hacktower, que bueno, va a ser la única empresa en realidad en el mundo que se va a enfocar enteramente en empresas de Latinoamérica, o lo hablan de forma interna, es decir, de que con 5 investigadores de confianza les den y habiliten certificados, cosas así como para que puedan generar su modelo de negocio. Pero eso es lo que yo les recomendaría, de $300 para adelante, creo que es un buen presupuesto.
y pagar investigadores, o sea, pagar investigadores que les encuentren una o dos cosas. No vale la pena tener un equipo de seguridad en una etapa inicial. Vale la pena tener un muy buen CTO que sepa de seguridad, que sepa de diseño de arquitectura, que sepa absolutamente de todo y de esa manera poder generar un tema, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué errores repetidos, vamos a seguir con el tema antes de la IA, qué errores repetidos viste en control de acceso, contraseña, backups y lo que le llaman parches, las actualizaciones de software, eso, ¿no? Para corregir vulnerabilidades. ¿Qué errores repetidos he visto Sí. en mi vida profesional? Sí, A ver, uno de los más claros creo que son las malas configuraciones. O sea, en Bolivia específicamente tenemos muchas vulnerabilidades basadas en versionamiento, en empresas privadas y demás. Y estas vulnerabilidades basadas en versionamiento básicamente significa yo tengo una tecnología y no la he actualizado. No la he actualizado y tiene más de 50 vulnerabilidades. Entonces, yo he estado viendo que muchas empresas tienen ese tema, ¿no? Que no sé si será porque les gusta trabajar en esa versión o de repente su equipo lo ve como un error o que puede generar discordancia dentro de la aplicación, pero la parte del versionamiento es muy, muy importante porque muchos hackers entran por esa razón, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que he visto. También he visto malas configuraciones con respecto a aparatos Cisco. Sí. En Bolivia usamos mucho aparatos Cisco, routers, switches y demás, viejo. Y está bien, digamos, utilizar aparatos Cisco viejos, pero por lo menos hacer o generar parches. Hay un pequeño aparato que se llama Cisco Small Business, que es un router. Lo he visto mucho acá en Bolivia. Hay mucho de eso. Y ese router tiene una vulnerabilidad que te permite ver exportar el archivo de configuración del router. O sea, y ahí tienes el password, el host, el web application con el que puedes acceder al aparato Cisco de forma remota. Entonces, es algo que he visto muy repetido. Creo que los bolivianos somos muy dejados en el tema de nuestra seguridad. O sea, pensando de que bastante. Todos son buenos, muchas veces lo nadie vemos nos como va a gasto, atacar. todo el tema de seguridad. Sí, y bueno, llega alguien que no es tan bonito y te ataca y te saca absolutamente todo, ¿no? Y luego tus clientes se quejan, y luego tus clientes te riñen, y luego tus clientes presentan una queja, y luego te demandan, y luego ya te quedas sin plata y cierra tu negocio. Ese es el tema. Muy bien. Ahora, ¿qué tan grave es compartir usuario y no tener ese MFA que has mencionado, ¿no? El multifactor de autentificación. ¿Qué tan grave es compartir usuario y no tener el MFA en este 2026? A ver, explicando con algunos ejemplos simples. A ver, digamos de que yo tengo un banco. Ya. Soy dueño de un banco. Y que yo utilizo el usuario para acceder a mi cuenta bancaria así de todo el banco. Y mi contraseña es amo los perritos 123. Y hay otro sistema de recursos humanos y le pongo la misma contraseña y uso el mismo usuario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un ciberatacante lo que puede hacer es, con el sistema de recursos humanos, generar un nuevo elemento, un nuevo ítem, ¿no? Un nuevo ítem dentro de la empresa. Y a esa persona tiene su cuenta bancaria y demás, le deposita todo el dinero. Solamente por ese tema de que he compartido usuarios, se podría decir, entre recursos humanos y el sistema principal de la banca. Yo creo de que es algo muy peligroso. En pleno 2026 es algo que la gente ya no debería hacer. O sea, nuevamente, la gente tiene que entender, yo creo, el anterior año hemos sufrido de un data leak muy importante de la GETIC y mucho
muchas de estas cosas se podían haber evitado, ¿no? Y la gente tiene que entender de que sus datos ya son, se podría decir, peligrados, o sea, ya son mostrados de forma pública. Entonces, lo que ellos deben hacer es comprender de que sus sistemas, al menos los personales que tienen como empresas o donde están suscritos, tienen que tener un buen nivel de seguridad. Porque no puedo colocar mi mail personal en un lugar en donde no confío. No puedo colocar mi mail de trabajo en un lugar en donde no confío. No puedo prostituir de esa manera mis datos, porque creo que al final y al cabo nuestros datos no es que no importen, sino significan algo, yo creo, para las demás personas. Detrás de mi contraseña quizás puede estar la información de mi mamá en mi mail, o puede estar la información de un primo, o puede estar la información de mi papá. Detrás de mi plataforma puede estar y eso lo decía en mi entrevista, en mi anterior entrevista, detrás de mi plataforma puede estar una chica que usa mi aplicación para la compra y venta de acciones, que es su única forma de ingreso. Entonces, si alguien vulnera mi plataforma, vulnera por mi ineptitud de compartir usuarios o de tener malas políticas de seguridad, puede ser afectado. Terceras personas pueden ser afectadas. Eso es lo que yo digo. Ahora, Iván, ¿cómo se ve, sigamos con antes la IA, cómo se veía un SOC, digamos, ¿no? Un Security Operations Center, donde se vigila y protege la infraestructura tecnológica? ¿Cómo se veía un SOC, un monitoreo tradicional? ¿Qué hacía bien y qué no podía ver ante la IA? Creo que una de las mayores ventajas de la IA es justamente que puede hacer tareas repetitivas, ¿no? Y puede scrapear, es decir, puede buscar información en Internet. Ahora, un SOC antes de la IA básicamente era todo un tema, porque había personas que físicamente buscaban leaks de información, digamos, con herramientas automatizadas en Python quizás, leaks de información de sus empresas, haciendo threat hunting. Entonces, lo que ocurría básicamente era que tenías un montón de personas buscando amenazas, buscando alertas falsas, buscando personas que filtraban información, y eso era muy moroso. Yo creo que una de las ventajas de la IA actualmente es que para eso sí puedes entrenarla, ¿no? Porque, o sea, si alguien ha publicado algo en un foro, me interesa tener eso como información, ¿no? A diferencia de mostrarle un documento personal a OpenAI, yo creo que es una gran ventaja tener eso. Antes de la IA era muy difícil encontrar amenazas, estar en los grupos de seguridad, en grupos de Telegram y poder monitorear todo ese tema. Buenísimo. Ahora con el tema del cuál era el rol de la capacitación humana antes la IA, a ver con referencia a estos temas del phishing, la ingeniería social que ya has venido hablando al principio de esta entrevista, como también con la cultura en sí. El rol de la capacitación humana. Yo creo que un tema principal, ¿no? Es de que la cultura con respecto a phishing y demás era muy dejada, ¿no? Ahora hay ataques súper sofisticados de phishing. ¿Por qué motivo era muy dejada la cultura? Yo creo que era muy dejada porque la gente no dimensionaba la importancia de sus datos. Ahora Bolivia se está digitalizando, o sea, prácticamente todo lo hacemos por transacciones QR. Es muy rara la persona que utilice efectivo, ¿no? Entonces, en esa época era como las señoras decían, ¿quién va a querer tener mi contraseña? ¿No? Y ver mis conversaciones de Facebook. Ahora la gente se alarma más porque para usar aplicaciones de banca usas tu mail. Entonces, que te llegue un ataque de phishing es muy complejo.
porque ya involucra plata. Creo que la gente a nivel psicológico salta alarmas cuando ya hay dinero de por medio. O sea, cuando ya hay plata de por medio, creo que ya es como que la gente empieza a entender. Y antes no, Bolivia no estaba tan digitalizada, no existía el QR, las transacciones se hacían por tarjeta, no había muchos skimmers acá en Bolivia. Yo me acuerdo de que cuando me inicié en el mundo de ciberseguridad, me dio mucha Sí. curiosidad saber cuántos skimmers había en toda La Paz. Entonces me compré una pequeña tarjetita que se llama Skimmer Card, que es básicamente un detector de lectores de tarjetas de crédito, ¿no? O sea, de aparatos que copian la tarjeta de crédito. A eso se le llama skimmer. Entonces, durante todo un día, sí, como estudiante, perdí el tiempo y no hacía nada en mi vida en esa época. Agarré y me puse en todo La Paz a buscar dónde había skimmers. Y yo detecté, digamos, en ese día específicamente, no recorrí obviamente toda La Paz, pero al menos en todo Sopocachi, detecté de que había como unos 25 skimmers en cajeros automáticos 25. Wow, y harto. 20 Ujú. 25 skimmers en todo Sopocachi. Entonces la gente no solamente dimensionaba la plata y demás y culpaba a los bancos, así, banco, ¿por qué no tienes cámaras en tu cajero automático? ¿No? Y generaban cartas y luego ya los bancos empezaron a regularizar ese tema, pero ahora la responsabilidad está en ti, porque tú manejas tus cuentas de mail, no lo maneja otra persona. Entonces, ya no puedes culpar al banco. Ese es el tema. El banco ya no tiene responsabilidad si a ti te hacen un ataque de phishing o te hacen cualquier cosa. Es tu labor como usuario saber qué es lo que pasa, digamos. Claro. Y por último, para cerrar este bloque de ante la IA, esta última pregunta, ¿qué frameworks o marcos recomiendas como mapa? Sin volverlo muy académico, ¿qué frameworks o marcos recomiendas como mapa para ordenar la seguridad? Si eres una empresa grande, yo creo que es muy importante que te certifiques en la ISO 27001, específicamente porque tiene varios puntos. Si eres banca, o ahora estoy viendo una tendencia mucho en pasarelas de pago. O sea, ya existen billeteras móviles para todo, para compra en dólares, euros, que Brasil, que Perú y que puedes tradear criptomonedas y el cambio paralelo y demás, Sí, o invertir en bolsa y demás. Yo creo que si eres una empresa grande, es bueno que te mantengas en la ISO 27001, ¿no? Y tengas un tema. Si eres una empresa aún más grande, que pongas normativas como el COVID, que es una normativa muy buena, justamente lo he estado checando durante estos meses. Pero bueno, si eres una empresa chiquitita, la normativa que yo te generaría es una normativa básica de seguridad de la información, ¿no? Hay diplomados, cursitos. Cuando existía Google Activate, yo me hice un pequeño curso de seguridad de la información impartido por la Universidad de Madrid. Entonces, bueno, yo les recomendaría eso. Que vayan viendo la seguridad, las normativas en base al tamaño de su empresa. excelente, Iván. Cerramos entonces el bloque antes la IA. Continuando con la Ok. entrevista, Bernardo, ahora vamos a pasar al segmento después de la IA. ¿Qué cambió con el atacante? Las amenazas, ¿ya? Y Ok. la primera pregunta que queríamos hacerte en este punto es, ¿qué cambió primero? ¿Velocidad, volumen, personalización o sofisticación? ¿Qué piensas tú? A ver, si nos vamos desde el punto principal de qué es lo que pasó con un ciberatacante, creo que o sea, podría decir, el punto más importante a mencionar es que después de que salió este intento, por así decirlo, de replicar ChatGPT, que es WormGPT, y esta inteligencia artificial
que fue en la copia de BART en su momento. Lo que cambió fue la automatización. O sea, la automatización antes lo podías hacer con herramientas súper sencillas como Wasp, Nuclei, Nuclei en sus inicios, ¿no? Podías automatizarlo. Pero con la IA era algo increíble. O sea, ataques de lógica podías automatizarlos de manera súper rápida. Había plugins que te permitían simplemente que tu computadora operara y tenías una granja que estaba operando miles de robots, miles de agentes de inteligencia artificial que podían operar justamente. Uno de los inicios, en realidad, de mi gran amigo Javier Ibarreche, que, bueno, es el creador de Zero Day y está trabajando actualmente en CAI, Cybersecurity AI, en el proyecto Cybersecurity AI. Bueno, fue Zero Day y justamente era la idea, automatizar ataques basados en lógica o CWS y, bueno, simplemente hacerlo de la forma más intrusiva y más automática posible, tomando en cuenta de que con herramientas con Selenium y demás se podían hacer de forma un poco más intrusiva y dejar que tu computadora simplemente operara. También en el tema del bug bounty cambió demasiado. En HackerOne, durante un tiempo, el mejor hacker de todo HackerOne fue un agente de inteligencia artificial con más reportes, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que muchos de los bug bounty hunters y empresas decían, no, la ciberseguridad, el especialista en ciberseguridad va a desaparecer y demás. Y bueno, los hackers, o bueno, los expertos en ciberseguridad, se podría decir legales, éticos, tuvieron que adaptarse al tema de qué es lo que pasaba después de la inteligencia artificial. Tuvieron que hacer ataques un poco más sofisticados, enfocarse en las normativas, mejorar reportes, poder hacer, crear exploits, porque es algo que la inteligencia artificial hasta ahora no puede hacer. O sea, por más que digan de que la inteligencia artificial tiene creatividad, lo cierto es de que no la tiene. Los expertos, los seres humanos, somos quienes entrenamos a la inteligencia artificial y por medio de eso es que ella puede hacer iteraciones de ese arte, ¿no? De iteraciones de ese código, pero como tal no puede crear. Entonces, el humano es el encargado de hacer eso. Y bueno, eso es básicamente lo que pasó después de la inteligencia artificial para el tema de los atacantes y los cibercriminales. Y en cuanto a la IA generativa y el phishing, ¿cómo se ve Ujú. un phishing bien hecho versus el de antes? A ver, antes había muy pocas herramientas para poder hacer phishing. Y digo por qué muy pocas, que seguramente acá toda la comunidad de ciberexpertos me va a atacar, porque realmente un buen phishing bien hecho no es simplemente copiar una página, el HTML de una página, generar un PHP y demás. No, un phishing bien hecho tiene que ver con varios temas. Uno de ellos es simplemente copiar, digamos, el frontend de una página. Luego, después de eso, es la forma en que se lo introduces, el ataque de ingeniería social que vas a utilizar. Y eso no es fácil, ¿no? Por más de que copies el mail, por más de que tengas un dominio parecido o puedas cambiar los caracteres de las letras con un ataque, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que es Pound, que es básicamente cambiar los Pound, que es básicamente cambiar los caracteres con caracteres especiales que luego la computadora lo traduce como letras normales y dice facebook.com y te compras un dominio en chino que automáticamente Google lo traduce. Bueno, básicamente así de sofisticado tiene que ser un ataque de phishing. Ahora, ¿qué es lo que pasaba con la inteligencia artificial? Que como ella ya tenía tanta información de todos los ataques de phishing que había, malos, buenos, o sea, tenía un montón de información. Los ciberatacantes podían, mediante, básicamente esto se llama prompt injection, que es pedirle algo a la IA que no es legalmente correcto, Correcto. eh, podían pedirle a la IA, básicamente yo decirle,
quiero que me hagas un ataque de phishing basado en tan, y la IA legalmente no te puede dar esas cosas, pero con prompt injection le decían, no, si pudieras o de repente escondiendo los caracteres del prompt en una imagen y subiendo esa imagen a ChatGPT, la inteligencia artificial te daba esas, esas pautas, te daba el código como tal para poder hacer phishing y te decía los pasos. Antes, por ejemplo, yo utilizaba una herramienta bueno, se podría decir cuando empecé a aprender del tema de la ciberseguridad, que se llama Maskfish, que es un acortador de URL que permitía una URL. En ese tiempo yo utilizaba mucho en Grok, que es un puente, en realidad un puente, un proxy. Te permitía cambiar la URL de Ngrok y hacerla aparecer como facebook.com. Y luego después de eso yo me compraba, empecé a ser más sofisticado y yo me compré un dominio en chino que justamente es lo que les decía, que luego se traducía en español, digamos, en tu pantalla a facebook.com. Entonces, yo podía, digamos, inyectar así. Con la IA fue súper fácil. Me dijo, haz esto, cómprate este dominio está disponible, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y eso ya era muy sencillo para mí, entonces simplemente agarraba y hacía pruebas dentro de mi hogar y le decía a mi mamá, por ejemplo, entrate a este link, te he mandado un mail a tu correo, quiero que me digas si es que tú caerías. Y mi mamá realmente no podía distinguir entre el mail que Facebook le enviaba y este. Porque para empezar, tienes que jugar con la mente de la persona. Y una de esas cosas es que intentes iniciar sesión dentro de su cuenta. Eso es lo que yo hacía. Y Facebook le mandaba la notificación a mi mamá. Le decía, alguien está intentando entrar en tu cuenta. Y luego le mandaba la URL de phishing. Alguien está intentando entrar en tu cuenta y le llegaban dos notificaciones. Ella no podía distinguir porque en Facebook le aparecía de que alguien estaba intentando múltiples veces ingresar. Entonces no podía distinguir cuál era la real y cuál no era la de phishing. Y por milisegundos, ella casi opreta la de phishing con la inteligencia artificial. Así se llegó a sofisticar los ataques. Una para Cristian. terminar de entender ese momento. ¿Y cuál era la diferencia mínima del enlace que venía con phishing con inteligencia artificial? La diferencia verdadera mínima con la de Facebook. ¿En qué se diferenciaba? Eh, Básicamente, la inteligencia artificial no era tan exquisita, se podría decir, con las cosas que yo, comparado a las cosas que yo hacía. ¿Por qué? Porque los ataques bien planificados, Google los suele eliminar. Por ejemplo, esta vulnerabilidad que te decía de que te compras un dominio en chino que dice facebook.com y tu computadora, como está en español, la traduce automáticamente a español, eh, es algo que Google en su momento lo tuvo varios años, pero luego lo eliminó. O sea, llegaron a parcharlo, ¿no? Y en Gmail ya no, al menos en Gmail ya no te aparecía como tal. Tu dominio facebook.com no lo traducía. Entonces, era algo muy complejo para mí, pero la inteligencia artificial le daba igual. Ella te decía, cómprate el dominio fcbook.com. Ujú. ¿Ya? Y luego después de eso, con SMTP Smuggling, básicamente lo único que te pido es de que le cambies la remisión del mail a facebook.com. Y luego quiero que le pongas este texto, que es el texto oficial de Facebook. Y luego quiero que le insertes este código HTML para que aparezca la entrada oficial de Facebook. Y quiero que múltiples veces, porque esto es algo que la inteligencia artificial me sugirió, múltiples veces intentes ingresar a la cuenta de tu mamá y luego en la última petición le mandes el mail. Generalmente, psicológicamente, las personas revisan la última petición.
No se fijan en las demás. En la última, quiero que le mandes el mail. Y bueno, tal cual. O sea, hice eso y la diferencia fue no tanto la forma de hacer el ataque de phishing, sino la psicología detrás del ataque de phishing. ¿Por qué? Porque ChatGPT estudió a mi mamá, hizo un web scraping de mi mamá, se fijó de que era una persona un poco despistada, y luego después de eso utilizó la psicología humana, que es que, bueno, se alerta porque múltiples veces está alguien intentando entrar a su cuenta y finalmente le manda el mail de enganche en donde ella, al ver de que todos los mails son verdaderos, supone de que el último es verdadero. Y es así. O Correcto. sea, él se enfocó más en la parte psicológica que en la parte técnica. Yo me enfoqué más en la parte técnica que en la parte psicológica. Buenísimo. Interesante. Bernardo, algo cortito y lo que me llama la atención a nivel personal es que para que el phishing sea efectivo, tiene que tener una base de datos, porque si no tiene correo, si no tiene números de teléfono, no funciona, ¿no? ¿A quién se lo va a mandar? Pero aquí la Ese es el, curiosidad para mí es, ese es ¿cómo consiguen esa base de datos? Ese es el gran punto y es algo muy interesante lo que tú dices. Las bases de datos, eso es fácil de responder, se consiguen a través de leaks. O sea, leaks de información de cualquier persona, de cualquier plataforma. Tú estás en, no sé, ¿qué te digo? Eh, perritoslindos.com. Te has inscrito a perritoslindos.com para ver imágenes de perritos lindos. Perritos Lindos, digamos que tiene una infraestructura de una página web súper pobre. Y un día un hacker se entra y saca toda la información de perritoslindos.com. Entonces, el ciberatacante ahí ya tiene tu mail, tu contraseña, tiene todo, ¿no? Digamos de que tú no utilizas supongamos tres cosas. Que ellos utilizan un cifrado para bases de datos actual, Bcrypt o uno más robusto, y supongamos de que este ciberatacante no ha podido descifrarlo o si ha podido descifrarlo, tu contraseña, tú no utilizas la misma contraseña en todos los lugares. Y también supongamos de que es una contraseña generada encima por un gestor de contraseñas. Entonces, imposible de que te hackeen por la contraseña, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que le sirve a él? Tu mail y tu teléfono de esta página. Entonces va a intentar hacerte phishing, ¿no? Porque te ha estudiado, ha visto en internet de que eres una persona director del Banco Mundial, ponte. Y tienes harta plata, eres amigo de Vladimir Putin y tienes un montón de dinero. Entonces, él sabe de que tienes dinero y quiere entrar a tu cuenta bancaria que está en un banco ruso que tiene muy poca seguridad porque él ya lo ha estudiado, y quiere entrar a tu cuenta bancaria y para eso necesita el password a tu gestor de contraseñas o tu authenticator y también necesita el password a tus redes sociales para pedir plata. Entonces, ¿qué es lo que hace? Agarra y te manda el mail elaborado y demás, automatizado con AI o él lo ha hecho de forma manual, pero te manda el mail. Entonces, por esa razón es de que obtienen tu información, porque tú te has metido en diferentes webs y has dado tus datos personales a todo el mundo, ¿no? Sin, digamos, enfocarte en tu seguridad y que tu información es valiosa. Yo lo que, digamos, le diría a las personas es que uno, no utilicen su mail personal donde tienen sus cuentas de banco en cualquier lugar. Si van a crearse una cuenta para perritos.com, tengan un mail para perritos.com, ¿no? O para todas las webs en donde se quieran inscribir. Segundo, no utilicen la misma contraseña. Y tercero, no pongan su número. Así de sencillo, pongan uno del vecino si quieren, pero no pongan su número.
o créanse, o cómprense una SIM y pongan su número en esa SIM, en esa que no les importa. Nos cuesta 5 bolivianos una SIM. Entonces, coloquen otra SIM dentro de esas webs para que no los molesten, ¿no? Al menos si hackean ese mail, no va a ser su mail de su cuenta de banco, ¿no? Entonces, eso. Y ahora, a lo que me iba, y el punto que me parece recontra interesante de esto, de lo que tú mencionaste, es que no es tanto los datos, es la psicología. Un ciberatacante, y eso es algo que me ha costado a mí demasiado a entender, a un ciberatacante no le importan tus datos, le importa quién eres. Sonará muy trivial, pero no le importan tus datos, le importa quién eres. Si eres un estudiante de 5 años, no le importa. Si eres huérfano, no tienes nada, porque a él lo que le interesa es el dinero, es qué es lo que puede hacer con la plata. Entonces, si eres un estudiante de 5 años, le vale pepino. Pero si eres un estudiante de 5 años, hijo de Vladimir Putin, el hombre más rico del planeta, obviamente que le vas a interesar, ¿no? Y va a estudiarte, y va a saber cuál es tu psicología, y va a intentar averiguar en qué cuentas de bancos estás. Por eso es que existe el Open Source Intelligence, el OSINT, que es básicamente obtener información abierta de un montón de personas y hacer un estudio real de qué es la persona. Y con la inteligencia artificial, eso puede ocurrir en cualquier momento. Puedes decirle a la IA, dime todos los registros públicos de Bernardo Pedrazas. Te va a parecer que fui scout, te va a parecer de que las entrevistas que he tenido, te va a parecer de que soy investigador de ciberseguridad, te va a parecer de que he aparecido en 3 o 4 documentos científicos y te va a decir mi universidad. Con eso vas a poder llegar a suponer que yo estudié en la Univalle, que es cierto. Y vas a ver un patrón, digamos, del mail del Univalle y me vas a mandar un correo de phishing siendo Univalle. Y me vas a decir, se han entrado a tu contraseña y demás, y me vas a mandar ese mail y yo de estúpido, voy a entrar, digamos. Y me he descargado un malware gigante que me va a controlar mi computadora y con eso vas a tener acceso a todo. Es el punto. Ya. A un ciberatacante no le interesa tus datos, lo que le interesa es quién eres. Mira, lo que acabas de comentar, yo creo que me pasó algo parecido, porque me llegó a mi teléfono un mensaje de texto, un poco antiguo, no sé la estrategia, pero es justo Ujú. lo que tú dices. Yo hace, no sé, a principios de febrero yo participé de una maratón de un banco. Y la semana pasada me llegó un mensaje a mi teléfono de texto que decía, han intentado entrar a su cuenta de banco y la hemos bloqueado. Ingrese a este link para renovar su contraseña de su cuenta de banco. Pero yo vi pero este no es el banco, decía, porque en vez de ser .com o un dominio, decía .digital y no entré. ¿Tú crees que es eso también? Eh, sí, o sea, es un ataque muy sencillo, digamos. Hay muchas personas que caerían en eso, ¿no? Simplemente en el final del dominio, en vez de que sea .com, sea .digital, .tech, .trade o .cm, ¿no? Eh, es algo muy interesante lo que mencionas. Es así como los ciberatacantes hacen. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia, no sé por qué, pero creen que yo voy a caer en esto. Y los ciberatacantes me agregan en grupos de Instagram y me escriben un mensaje súper largo de, oye Bernardo, te amé hace mucho tiempo y estoy muriendo y te quiero dar todo mi dinero y tengo 1 millón de Tether USD. Entra a esta web y este es mi usuario y contraseña. ¿Ya? Entonces, creen que voy a caer en eso, ¿no? Estoy diciendo, uy, me está dando su usuario y contraseña y es millonaria. Me hacen pensar en alguien.
Posiblemente sea mi novia, la princesa de Italia. Y es ahí cuando me entro, no a la web. Pero yo sé, uno, que ninguna de mis exnovias es millonaria. Y dos, sé de que si entro a esa web, probablemente me descarguen un spyware que esté monitoreando qué contraseñas tengo, extraiga todas mis contraseñas de Binance y demás, y que con eso puedan actuar, ¿no? Ese es su modus operandi. Pero muchas personas caen, o sea, especialmente personas de la tercera edad, leen, uy, que me ha amado y demás, y piensan, ¿quién podría ser? Posiblemente sea esta chica que he conocido que es de una familia rica. Entonces entran a la web, ponen el usuario, contraseña, ven 1 millón de Tether USD, dicen, me lo voy a pasar a mi banco. Y luego la aplicación te pide, ¿permites descargar este software porque es una transacción gigante? Sí, ya. ¿O nos das permiso para poder entrar a tu cuenta de Binance? Sí. Y ya al final te hackean, ¿no? Entonces, hay diferentes formas. El tema es, no es una web comprobada, no entres. Puedes tener el mismo texto. Y si dice Binance.com, ahí ya, uy, si alguien me está pasando $1 millón, digamos. Porque tú puedes entrar a Binance, ¿no? Puedes entrar a Binance y puedes decir, o incluso ni siquiera así yo confiaría, porque pueden haberlo hackeado a Binance y primero revisaría, ¿lo han hackeado a Binance? Y luego recién, no, no lo han hackeado a Binance. Ya, me entraré. ¿No? Después de Sí. 2 días, 3 días, para que sepa que realmente no lo han hackeado y me entraré. Pero es así como operan los cibercriminales. Ya, perfecto. Y continuando esta idea de los engaños, de las estafas, con esto de la inteligencia artificial y los deepfakes de voz, video, ¿qué escenario ya están ocurriendo bajo tu experiencia? Fraude, suplantación, Ah, extorsión. mira, tengo un tema que a mí me ha molestado demasiado. Mucho, 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 tanto que me daban ganas o sea, puedo decirlo de forma abierta, me daban ganas de ser un cibercriminal en ese momento. Me ha molestado demasiado que me hicieran esto. Y te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que pasa? Mi abuelito falleció hace unos días, hace unos años, para mí son días. Falleció el 2024. Y yo tengo una foto en Instagram con mi abuelito. Entonces, llega un chino estúpido que tiene una agencia de cibercrimen y me manda una reunión con Zoom y me dice, tenemos secuestrado a tu abuelo. Oh, Y mi ya. abuelo ya estaba muerto, digamos, para ese momento. Y bueno, yo quise saber hasta dónde llegaba, así que yo tengo unas hermosas máquinas que se llaman Raspberry Pi. A mí no me interesa cuando tengo miedo de que me hackeen, no puedo comprobar algo porque la URL de Zoom era auténtica. Entonces no tengo miedo de que algo me pase. Yo le instalo a la Raspberry Pi, que es un pequeño dispositivo chiquitito, y le pongo una distro de Linux y me entro a través de mi pequeña Raspberry Pi. Y tengo una camarita así para mi Raspberry Pi igual. Entonces, me entré a través de la Raspberry Pi y básicamente estaba ahí mi abuelo, o sea, estaba ahí el chino con un arma, supongo que era de juguete. Le sacaron así como en película, le sacaron la bolsa y hicieron un deepfake porque había otra persona con la cara de mi abuelo. Oh, mira. O sea, yo me molesté demasiado porque, o sea, ya había fallecido mi abuelo y que tocaran esa herida, que le hicieran eso, me hizo molestar demasiado. Yo al final pude identificar, porque lastimosamente, o bueno, para ellos fue lastimoso,
Yo tengo conocimientos con respecto a Open Source Intelligence y una de las personas no utilizó máscara, no utilizó nada y hay un software que se llama PMICE. Entonces, a través de PMICE pude identificar su rostro y saber quién era y era un estudiante de una universidad china. Entonces, agarré, lo busqué, lo denuncié y terminaron la llamada en ese momento porque les habían llamado de la universidad. Y Wow. bueno, o sea, es así como yo he tenido el tema del deepfake. O sea, a mí me dolía demasiado ver a mi abuelo después de que había fallecido. Igual hay un tema que es que en muchas empresas, especialmente de tecnología, Big Techs, incluso hay grupos de espionaje que hacen deepfakes. Es decir, el gobierno chino le dice a sus mejores hackers y programadores que hagan entrevistas y hacen un deepfake de personas reales como Bernardo, Luis y no sé qué. Entonces, ¿para qué hacen esos deepfakes? Para que pasen la entrevista técnica y puedan obtener cargos que tengan información privilegiada. Y desde ahí sacar información dentro de la empresa, información dentro de la empresa para pasárselo al gobierno chino, al gobierno ruso, al gobierno turco y hacer espionaje desde ahí. O para una banda de cibercrimen. Entonces, ¿a quién van a culpar si llegara a pasar algo? Porque en el deepfake va a aparecer Bernardo, no va a aparecer el chino. Van a culpar a Bernardo. Entonces, es así como hacen el tema de los deepfakes. Ya, perfecto. Es muy delicado el hecho, ¿no? Que te tocó vivir. La verdad que duele mucho. Yo igual, mi papá también falleció hace años. No me hicieron lo mismo, pero no igual, de alguna manera me gustaría, ¿no? Que jueguen con esa sensibilidad. Y ahí estamos hablando de la ingeniería social, ¿no? Que tú mencionabas. Y en este sentido, ¿cómo usa la IA un atacante para reconocimiento y para preparar ataques más dirigidos? En ese caso, es la voz y también la imagen, ¿no? Que están usando, que es totalmente parecido, real. Sí, a mí lo que me sorprendió de ese ataque es de que solamente tenían tres imágenes de entrenamiento. Una en donde se ve la barbilla de mi abuelito, otra en donde le he sacado una foto porque le he comprado una moto y otra en donde básicamente él estaba comiendo. Entonces, y le grabé un video comiendo. Y utilizó tres imágenes y una voz y ajustó el algoritmo de deepfake lo más real posible para que pareciera él, porque a mí me sorprendía al inicio, o sea, decía, wow, parece mi abuelo, ¿no? Entonces, ellos son más elaborados, pueden tener muy poca información, pero si en ese momento eres un target interesante para ellos, pueden atacarte. Correcto, correcto. Ujú. Bernardo, continuando, ¿qué significa automatización del delito y por qué afecta más a las pymes en Bolivia? A ver, automatización del delito es lo que les estaba diciendo. O sea, con la inteligencia artificial y las herramientas que hay, puedes automatizar ataques muy complejos y simplemente entrarte. Eh, ¿Y por qué afecta más a las pymes? Es tan sencillo como decir de que las pymes, o lo que decía en la anterior parte de la entrevista, las pymes son las más afectadas porque no tienen los recursos para poder actualizarlo. No, justamente con el proyecto que yo estoy haciendo, Hack Tower, planeo que las pymes puedan pagar desde 50 bolivianos a un junior, se podría decir, para encontrar bugs, ¿no? Para encontrar bugs y para que puedan realmente, digamos, proteger su seguridad y al menos tengan un ingeniero que pueda hacerlo. Entonces yo quiero democratizar el tema de la ciberseguridad desde la pequeña pyme hasta la gran empresa. Y es justamente por esta razón, desactualizan su software, están con muchos problemas a nivel estructural
han utilizado una plantilla y realmente lo han desplegado por medio de un tutorial o siguiendo las especificaciones de la inteligencia artificial, pero no saben cómo está funcionando esa plantilla, no saben absolutamente nada, no han utilizado variables de entorno y tienen el texto de la base de datos adentro de la página web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa empresa es pyme, empieza a crecer, ya pasa de 5 usuarios, pasa a 50, luego se convierten en 100, luego ya intentan contratar un ingeniero, el ingeniero dice, ¿qué es esto? Vamos a tener que replantear todo. Y bueno, él replantea todo, tienen una estructura un poco más segura, pero no es suficiente, bajan las ventas, no le pueden pagar al ingeniero. Entonces, de esa manera, es como los ciberatacantes se enfocan en las pymes, porque usualmente las pymes no son interesantes en realidad para un ciberatacante, son las plataformas grandes, pero hay diferentes pymes que pueden llegar a ser interesantes. Por ejemplo, que la esposa de Rodrigo Paz tenga un emprendimiento de pasteles Ujú, correcto. y que Rodrigo Paz compre en ese emprendimiento y sea una página web que ha hecho con Wix y que tenga los plugins desactualizados. Uy, yo como ciberatacante me Claro. encantaría obtener el número de Rodrigo Paz, ¿no? El presidente del estado de Bolivia. Me encantaría. Entonces es así como hacen las cosas. En este sentido de los ataques, por mencionar unos dos, tres, ¿qué ataques nuevos o más frecuentes han explotado con inteligencia artificial últimamente? Suplantación, estafa, ingeniería social, no sé, ¿qué nos podrías comentar al respecto? El que más podría destacar en realidad es el Prime Injection. Todas las webs ahorita quieren implementar AI, todas las plataformas AI, 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 AI. O sea, hay inteligencia artificial por todo lado. Eh, ¿Qué es lo interesante de esto? Que siempre dejan lo mismo, o sea, un chatbot en la parte de abajo o un agente de inteligencia artificial que sale de la web. ¿Y qué es lo que pasa? Que no, muchas veces no segmentan por no gastar dinero. eh, no sé, instalan Olama o Docker Ujú, a través de un Docker o, ¿cómo se llama este? DeepSeek eh, en un Docker, en un contenedor chiquitito. Y esto está conectado a un servidor, obviamente, y a una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer prompt injection a con una imagen, digamos, o con caracteres especiales para que me dé información privilegiada del servidor. Y la inteligencia artificial, como no está bien entrenada ni segmentada, me da información privilegiada del servidor, como contraseñas y bases de datos. Entonces, esto es lo que he visto más frecuente. En el Bug Bounty es un tema que muchas personas en realidad han estado reportando. Yo he visto un reporte reciente, que es un programa abierto, así que puedo decirlo. He visto recientemente de esta empresa de banco, New Bank. New Bank eh, tuvo un ataque de prompt injection porque todos los reportes de Bug Bounty son públicos. Y yo decía, wow, ¿en dónde podría haber sido? Y era en su web principal, en www.newbank. Entonces, yo me asusté, digamos, porque ¿a cuántas personas habrán podido, pues pudieron haber sacado información? El mismo Facebook, o sea, hace unos días Instagram parchó una vulnerabilidad que te permitía ver imágenes privadas de una cuenta privada con sus historias. Y esto se automatizó con inteligencia artificial. Entonces, nadie está libre de este tipo de ataques. Y creo que es uno de los más frecuentes en realidad. ese prompt injection que menciona, Ajá. más aún se está viendo ahora con los navegadores, ¿no? De inteligencia artificial como Atlas de OpenAI o Perplexity también que tienen sus propios navegadores y ellos, la misma IA navega en sitios web de todo el mundo, ¿no? Y ahí, como tú dices, puede encontrarse con un prompt injection de
una instrucción escondida, ¿no? Que pueda hacer mucho daño, ¿sí? Sí, yo creo que las grandes empresas ya han, se podría decir, parchado todo esto. Como te digo, en ChatGPT había una vulnerabilidad que te permitía ver las conversaciones públicas de todo el mundo a través de Google Docs, ¿no? Eh, y lo han parchado ese minuto. Esta vulnerabilidad que te digo de Facebook, lo han parcheado en ese momento. Yo intenté hacerlo, digamos, y lo han parcheado en ese momento. Entonces, las empresas grandes no es tanto el problema. El problema son las medianas empresas, eh, bancos que no parchan estas cosas, ¿no? Ese es el gran problema. Correcto, correcto. Para finalizar este segmento, Bernardo, ¿cómo cambian los tiempos de respuesta cuando el ataque escala con inteligencia artificial? A ver, cuando es un ataque manual, usualmente es algo porque es algo complejo o estudiado. Generalmente los ciberatacantes no se enfocan en hacer ataques que no van a dedicar al menos algo o no van a obtener un privilegio lo suficientemente alto como para que ellos se dediquen 100% a ese tiempo, ¿no? Eh, ataques de inteligencia artificial son más, se podría decir, automatizados en ese sentido. Entonces el tiempo de respuesta es menor que un ataque manual, porque en un ataque manual puedes llegar a tardar entre, no sé, un día o 2 días en estudiar algo que quizás pueda ser un vector de ataque, ¿no? Pero con la inteligencia artificial puedes automatizarlo lo más rápido posible y puedes, digamos, obtener un path traversal que te permite ver un archivo y mediante ese archivo recién entrar a la base de datos y extraer información. Es así el cómo está la inteligencia artificial planteada para ataques precisos, concisos y rápidos. Ya, perfecto. Ahora vamos a pasar al segmento después de la IA para hablar qué cambió en el defensor, ¿no? En las empresas o en los desarrolladores de cada compañía. Ujú. ¿Dónde ayuda más la inteligencia artificial al defensor hoy? En detección, análisis, correlación, respuesta, documentación. Es lo que les decía en la anterior parte. Eh, para el threat hunting, que es básicamente búsqueda de amenazas, la inteligencia artificial es increíble. O sea, puedes obtener información, porque hacen web scraping, puedes obtener información de foros de internet, si ha sido hackeado Facebook, si ha sido hackeado tanto, si ha sido hackeado esto, en qué foros y demás. Y puedes encima crearle una cuenta a la inteligencia artificial para que simplemente scrapee y obtenga información de este foro, de este otro, de este otro. Y para threat hunting es increíble para prevenir los ataques. Igual otro punto muy importante de esto es para la automatización de pruebas básicas de seguridad. Es decir, la inteligencia artificial sirve para eso, para que vos como ethical hacker agarres y hagas pruebas automatizadas todo el tiempo en tu plataforma para que estés completamente seguro de que no te van a hackear, ¿no? Mediante ataques conocidos y demás. Y bueno, el último punto yo creo que sería interesante para un defensor. Yo creo que es la parte en donde la inteligencia artificial te enseña. ¿Por qué? Porque a diferencia tuya, humano, la inteligencia artificial puede actualizarse en cualquier momento y puede decir, ha ocurrido prueba de concepto de esta vulnerabilidad ayer. Y puedes saber si estás utilizando esa tecnología. Entonces, si estás utilizando esa tecnología y no la has actualizado, te permite hacer pruebas de concepto en cosas que la IA puede aprender en menos de 2 minutos, ¿no? Eso. Ya, perfecto. Ujú. Eh, Continuando, en un SOC moderno, en un centro de operaciones de seguridad, ¿qué tareas repetitivas sí se deben automatizar y cuáles no, por riesgo? El threat hunting, la prevención de ataques es algo que sí se debe automatizar. La operatividad
no es algo que se debería automatizar. O sea, en un centro de gestión moderno no puedes remitir mails de los reportes, no puedes hacer que la IA genere los reportes porque sería poco profesional tuyo. Y por lo mismo que les mencioné antes, imagínate subirle a ChatGPT un archivo de la seguridad del Estado de Bolivia, de una vulnerabilidad que está ocurriendo en el gabinete presidencial. O sea, Grave. ChatGPT el día de mañana puede ser hackeado y van a obtener información de eso. Y además que es súper inseguro tenerlo en tu cuenta. Entonces, está bien que seas flojo, pero no seas vago, digamos. ¿No? Sí. Eh, y ese reporte no lo puedes compartir con nadie. Ahora, también otro tema que es muy importante que no debes hacer con la IA si estás en un SOC moderno es confiar en cada cosa que ella encuentre, porque a veces hay falsos positivos de vulnerabilidades que ella encuentra. Tienes que verificar una por una y tienes que verificar el impacto y la calificación que le está dando a esa vulnerabilidad. Si te dice de que en la escala de CBSS es un 9 y en realidad es un 5, no puedes confiarlo. Yo he cometido ese error y puedo decirlo abiertamente. Recientemente le pedí feedback a una de las empresas grandes con las que he trabajado y me decía que yo he inflado mucho la criticidad. Y la verdad es de que yo no la inflé. Yo confié en la criticidad que me dio la inteligencia artificial para ese ataque. Y eso estaba súper mal, porque yo debía haber calificado en la escala de CBSS cuál es la criticidad de ese ataque en específico. Entonces, Sí. ¿por qué confié? Porque según yo era un 9 y en realidad no era un 9, era un siquiera 7. ¿Por qué? Porque no tenía acceso a su sistema principal. Mm, Ya, perfecto. Bernardo, ahorita mencionaste un término falso positivo y Ujú. es respecto a ese término la siguiente pregunta. ¿Cómo reduces falsos positivos o fatigas de alarma usando IA sin volverte ciego? A ver, para esto yo creo que el tema más importante es la verificación manual. O sea, tienes que verificar cada vulnerabilidad que te entra y tienes que hacerlo con un equipo. O sea, si tienes 100,000 vulnerabilidades por un plugin desactualizado, creo que con tal de que verifiques o solamente una, digamos, con tal de que verifiques una y que esté pública en ExploitDB o en cualquier lugar que su prueba de concepto esté pública, ya es ganancia, porque puedes decir, es vulnerable. Entonces, las 100 vulnerabilidades que hay por esto es por este plugin, entonces lo vamos a actualizar. Pero es a través de verificación manual, no es suponiendo de que como está desactualizado, no hay un parche de seguridad o no hay un Web Application Firewall que esté frenando eso. Ujú. Ok, Bernardo, y en tu experiencia en estos años, bueno, del 2022, ¿no? Con el boom del ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, ¿qué capacidades concretas esperas de herramientas con IA? Casos de usos reales, no marketing, en tu campo, por ejemplo. A ver, espero de que sean 100% entrenadas para lo que yo quiero, que es buscar vulnerabilidades automatizadas. O sea, quiero que sean 100% para eso. Y cuando requiera hacer pruebas manuales, que yo lo haga, digamos, que la inteligencia artificial no me sugiera, se podría decir, lo que voy a hacer en una prueba manual, porque eso ya es muy intrusivo, me parece. O sea, que te diga qué debes hacer y demás, y está mal, y luego tengas que reiniciar y estás perdiendo tiempo. Entonces, eso me parece lo mejor. Eh, Hay muchas inteligencias que están actualmente enfocadas a la ciberseguridad. Tan solo si se van a Olama, hay miles de modelos enfocados al tema de la ciberseguridad. Pero si pudiera mencionar otra vez a mi amigo Javier, eh, Javier tiene Zero Day, que es un
Zero DAI, que es uno de los mejores software que he probado. Igual Kai es un software que está desarrollando que la verdad a mí me ha servido demasiado, incluso para mi tesis, que yo estoy haciendo un modelo de inteligencia artificial para hacer ataques automatizados y ser como un SOC. Justamente lo que mencionabas, para mi tesis yo estoy haciendo eso. Se llama Félix y lo voy a botar, voy a lanzar el código a mi repositorio de GitHub. Entonces espero que se lo descarguen y les guste. Entonces yo me he basado mucho para poder hacer eso en el trabajo de mi amigo. Obviamente le he metido a unos temas, he desarrollado un algoritmo de web scraping propio, que yo creo que es un gran algoritmo porque con ese he podido ir al South American Business Forum, me han premiado, he hecho un artículo científico de eso con mi universidad. Entonces, bueno, yo estoy implementando ese algoritmo de web scraping, que es a través de navegadores no convencionales como W3M y demás y otros datos técnicos. Pero eso es lo que yo espero de un centro de gestión con una IA o de herramientas con IA. Perfecto. Y bien útil, ¿no? Para lo que estás desarrollando. Interesante. Al final vamos a tener un espacio ahí para que nos dejes tus redes sociales y el nombre también de tu GitHub para que te sigan, ¿no? Toda la audiencia que nos está escuchando. Continuando, Bernardo, ¿cómo se valida que la inteligencia artificial no alucine en ciberseguridad? ¿Qué controles se deben poner? No, desde el inicio tienes que generarle reglas a la IA. O sea, la IA alucina ¿por qué? Por la falta de reglas. Si le dices que estás utilizando JavaScript, PHP y demás, y le dices las versiones, la IA de repente, si no es, porque le estás pidiendo, digamos, que te dé vulnerabilidades basadas en versiones. Y si no hay vulnerabilidades basadas en versiones y no le has dicho en tu prompt inicial, por favor, quiero que seas verídica con la información y revises de manera profunda si es que hay vulnerabilidades o no. La IA te va a decir, existe el CVE 450.000, el plugin Elementor de WordPress. Y no existe. O sea, no existe. Buscas y no existe. No hay esa web. Entonces, tienes que ser muy específico a la hora que estés entrenando a tu IA de colocarle reglas y decirle que no alucine. Lo importante es decirle que no alucine y colocarle las reglas para que no alucine. Sí, súper interesante lo que menciona, porque depende de eso, que no alucine mucho, ¿no? La inteligencia artificial. Y lo otro, siempre leer y analizar, verificar todo el resultado que nos dice, no aceptarlo. De hecho, todo lo que dice la IA está bien, ¿no? Mm. Lo como Sí, o mencionaba sea, recién. Bernardo, ujú. Cristian. Antes de pasar a la siguiente pregunta, danos un escenario ficticio como ejemplo y, e indícanos más o menos cuáles serían esas indicaciones que le darías a la inteligencia artificial en esa fase de entrenamiento. Lo que les decía es específicamente como se los planteo, o sea, yo tengo un plugin llamado Elementor, que es al que le tengo mucho cariño. Este plugin simplemente lo que yo hago es decirle a la inteligencia artificial, quiero que me digas si hay una vulnerabilidad con respecto a esta inteligencia, este plugin, pero quiero que verifiques en al menos 3 webs que existe el CVE, que hay una prueba de concepto pública y que cualquier cosa, si no llegaras a encontrar información, no alucines y me digas, no he encontrado la prueba de concepto, no hay, el plugin está actualizado y no tiene ninguna vulnerabilidad. Entonces, yo de forma manual puedo al menos verificar eso, ¿no? Pero al menos ahí le doy unos pequeños filtros a la IA para que me diga, ok, ha ocurrido esto, no ha ocurrido aquello, ha ocurrido esto, y de esa manera puedo tener al menos un escenario, ¿no? De lo que está ocurriendo.
Ya, ok. Continuando con las últimas dos preguntas de este segmento, ¿qué Ujú. skill o habilidades nuevas necesita el equipo? Analistas, IT, líderes, como un reskilling hoy en día. Yo creo de que uno de los principales, si estamos hablando de la IA, es saber cómo, o sea, saber cómo poder hacer prompts, prompt engineering, ¿no? Saber cómo poder transmitir tus ideas en texto para poder que la IA pueda darte ideas. Y lo segundo es la creatividad. No puedes dejarle absolutamente todo a la IA. Tienes que tener la creatividad para crear nuevos ataques. Y el tercero es la forma. No puedes hacer reportes nuevamente con inteligencia artificial. Tienes que hacerlo tú porque es información clasificada. No puedes generarlos de manera automática. Y tienes que tener al menos algo de alma para transmitir tu idea a través de ChatGPT. No, es muy, creo que ya han hablado de esto ustedes. Es algo muy malo que tengamos que depender de la IA. No puedes, el día de mañana ChatGPT se puede apagar. OpenAI puede quebrar o hay un atentado bomba, digamos, así yéndome a temas extremos en los servidores de OpenAI. No puedes depender de la inteligencia artificial. Un investigador, sobre todo, no puede depender de la inteligencia artificial. Si eres investigador independiente de ciberseguridad, Book Bounty Hunter o especialista, tienes que saber qué es lo que tienes que hacer. Totalmente de acuerdo, Bernardo. Sí, no dejarlo todo en las manos de la IA, ¿no? Porque hace 4 años, para lo que no somos del mundo del desarrollo de sistema, la IA todavía no estaba a nuestro alcance, pues, ¿no? 4 o 5 años, esto es reciente, del 2022, en noviembre en adelante. Bueno, Bernardo, la última pregunta es, según tu criterio, tu punto de vista, ¿la IA reemplaza al experto, al especialista? Sí, no, o en qué lo potencia. No, definitivamente no puedo decir que es un rotundo no, que no lo reemplaza porque, como les digo, la IA no tiene alma. O sea, se basa en ataques o se entrena en base a ataques que ya existen y hace variaciones de esos ataques. Pero no puede crear por ejemplo, un Zero Day. Hasta ahora no ha ocurrido, ¿no? A lo que yo sabía, quizás soy ignorante, ¿no? Pero hasta lo que yo sabía no ha creado un Zero Day. Y segundo, que para hacer ataques tienes que tener creatividad, metodología, tienes que saber cómo hacer las cosas. Y eso una inteligencia artificial no puede tener metodología, pero no puede no puede tener la creatividad para poder realizar esos ataques. Y lo tercero, que un investigador de ciberseguridad, la IA no le quita el trabajo, lo potencia, porque necesitas una persona, hasta por figura legal, que esté encargada del área de ciberseguridad. Porque no vas a culpar a OpenAI. OpenAI te va a decir, ándate a la mierda, tenías que tener una persona encargada del centro de gestión de incidentes. Entonces, hasta por figura legal necesitas a alguien. Es uno de los empleos que no va a desaparecer por la IA, podría asegurar. Perfecto, hasta aquí, Muy Cristian. bien, muy bien, Adelante. Bernardo. Hasta aquí entonces Ujú. llegamos con la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias por brindarnos este espacio. La verdad es, Fernando, también se ha hecho la entrevista más prolongada, pero era justo y necesaria. La verdad era un tema que No, no te preocupes. se tenía que ahondar más. No Y nos quedamos también te con preocupes. nos quedamos también con uno de tus principales mensajes en el tema de Ujú. no tratar de caer en utilizar la inteligencia artificial para el tema de los reportes operativos, ¿no? Porque, Mm. bueno, como bien han dicho, la inteligencia artificial es una herramienta más que va a potenciar ya sea para lo bueno o para lo malo, como es cualquier otra herramienta. Mm. Y bueno, si bien pues Ujú. la tecnología llega para facilitarnos más la vida, también la gran mayoría de las personas nos vamos a sumergir mucho
vamos a crear una dependencia muy fuerte y ahí está, pues, ¿no? Ahí está el desafío también que como ser humano no tenemos que caer en eso, que depender totalmente, porque ya al depender mucho, la misma creatividad, el mismo ingenio que nos caracteriza como especie humana y que hasta el momento todavía no lo tiene la inteligencia artificial, ¿no? En eso nos diferencia, la vamos a ir perdiendo si automatizamos todo lo operativo. Entonces ahí está también nuestro desafío de también no entregarla totalmente toda esa información sensible ya a la inteligencia artificial para que nos diseñe tema de propuesta, tema de reporte y ya lo tenga, ¿no? Porque el problema es que una vez ya le entregamos esa información sensible, ya es parte, ¿no? Como que de su entrenamiento. No sé, ¿estoy en lo correcto? Y ya eso puede repercutir ya en escenarios ya más riesgosos. Ahí está entonces el desafío. Bernardo. Claro, yo lo que les pediría es no den información sensible a empresas multimillonarias. O sea, Sí. lo principal acá es de que mantengan su creatividad y los reportes no se los pongan a empresas. Incluso para personas que de repente no trabajan en el área de ciberseguridad, no den información privilegiada a empresas multimillonarias. No les pidan que hagan un resumen legal de un tema. Ahí también entra la ciberseguridad. No les den información confidencial a las grandes empresas. Piensen por ustedes. No le pidan resumen de algo que es confidencial. Está bien utilizarlo como herramienta, pero cuando ya hay temas confidenciales, es imposible darle todo esto hasta por procedimiento a un tercero, a una empresa que se va a beneficiar de estos datos. Así es una Eso es lo que llamada, yo les pediría. es una llamada de atención importante. Bueno, empezando de mi parte también voy a tratar de estar más consciente. ¿Qué decís, Fernando? Sí, sí, totalmente, Cristian. Tenemos que tomar en cuenta los consejos y las recomendaciones, ¿no? Que son interesantes y tienen mucha razón. Bernardo, de parte de Y Adáptate, agradecerte por tu tiempo, por toda la información brindada el día de hoy. Por favor, para toda la audiencia que nos está escuchando, que nos sigue, que quieran saber más de ti, de tu trabajo, mencionaste que tienes un proyecto, ¿no? De tu tesis que va a salir posiblemente una aplicación, también tienes un repositorio. ¿Dónde puede encontrarte esta información a ti? No sé, todas las personas que nos escuchan el día de hoy. A ver, bueno, una de las principales cosas que hablé en este podcast es justamente Hack Tower, que es un emprendimiento que voy a lanzar en unos cuantos meses, que es una plataforma para que la gente aprenda sobre ciberseguridad, bug bounty y puedan hacer reportes con empresas reales con las que yo estuve trabajando. La idea es de que puedan generar un ingreso extra en esta crisis en base a eso y que puedan hacerlo con empresas latinas más que todo. Me pueden encontrar en las redes sociales como específicamente como Kernel Boy 34 o Kernel Boy. En mi repositorio de GitHub así estoy. En Bookcrown pueden ver mis stats. Si quieren alguna auditoría me pueden escribir a mi mail personal, que es bampedrazas@gmail, con B pequeña, ¿Van que es Pedrazas? el que utilizo para mí. Van Pedrazas. Bampedrazas con B Ya. pequeña. Pueden, si quieren alguna empresa hacer alguna auditoría conmigo, yo estaría encantado. Lo pueden hacer mediante eso. En las redes sociales, en Instagram estoy como _B___ kernel. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Bernardo Pedrazas o Iván Bernardo Pedrazas Rodríguez. Perfecto, Bernardo. Bueno, gracias una vez más. Hemos simpatizado bastante con tu persona, la verdad, una persona honesta, desinteresada también con el fin de compartir ya el vasto conocimiento que tenés, a pesar de tu corta edad, ya sos, la verdad, todo un hacker profesional. Y bueno,
Esperemos poder tenerte en calidad de invitado también dentro de este año para otro estilo de programa, para otro tipo de temática. Claro, me encantaría, yo encantado de continuar estas entrevistas. Espero de que a su público les guste. Y bueno, el último mensaje que les dejaría acá es lo mismo que dije con Dante. Ya. Yo creo que el punto inicial no es digitalizar Bolivia, es asegurar Bolivia. Y la seguridad comienza desde nosotros. Entonces, le pediría a todo tu público que aseguren sus datos, que tomen todo en cuenta de lo que les dije para que juntos podamos hacer una Bolivia más segura. Importante reflexión. Gracias por estos grandes mensajes, Bernardo. Y hasta aquí, de parte de Fernando y mi persona, Cristian, estaremos hasta un próximo contacto contigo. Hasta luego, que les vaya súper bien, chicos. Gracias. Gracias, Bernardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.